cosas que Dios nos está diciendo de manera muy enfática en este tiempo. Es muy claro cuando vemos a Daniel escudriñando las Escrituras y cuando vio delante de nosotros, sino poder aprovechar la oportunidad, como dice el apóstol. Somos agentes de transformación para la comunidad donde estamos. Eso, el propósito, por supuesto, entonces me lleva a responder y que ese pasión. Peniel me transforme a mí, que mi forma de caminar sea diferente, que mi forma, mi estilo. Hola, bienvenido a tu programa, Escudriñando. Es una bendición nuevamente darte la bienvenida a este programa tan interesante que hemos diseñado específicamente para gente que le gusta estudiar la palabra. Yo soy la pastora Corey Gómez. Yo soy el pastor Luis Gómez y qué bueno poder compartir con ustedes las profundidades de la palabra en un tiempo donde podemos pasar un buen tiempo recibiendo del Espíritu Santo todo lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Y Luis, hemos estado tratando un tema súper interesante. Este es todo un curso. El curso completo es cómo nosotros podemos reconocer a los falsos obreros en los últimos tiempos. Este es un tema muy importante porque sabemos que una de las características de los últimos tiempos es cómo los engañadores van a entrar de manera encubierta a la viña del Señor. Tuvimos la bendición de hacer la primera parte que tenía que ver específicamente con la revelación de Cristo para los últimos tiempos y decíamos que era imposible nosotros hablar de lo falso sin antes hablar de lo verdadero. Claro. Y luego empezamos con este tema, o sea, la segunda parte de este estudio que va a tener otras, porque vamos a hablar acerca de los perfiles de los ministros basado en la Biblia, por supuesto, y vamos a ver también el perfil de lo falso. Pero estamos hablando en este momento acerca cómo es posible de que puedan entrar, por qué el Señor permite que vengan engañadores, o sea, porque Dios no para eso. Y hemos estado entonces hablando un poco acerca de cómo es que opera el engaño dentro de la iglesia. Y quedábamos en el programa pasado y decíamos que íbamos a hablar un poco sobre la apostasía y cómo esto está operando dentro de la iglesia. Y uno de los pasajes importantes, y con eso quedábamos, tenía que ver con el hecho de que cuál es la razón del engaño. Y me gusta cómo el apóstol dice en 2 de Tesalonicenses 2, versos 9 y 10, específicamente dice que todo engaño y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Entonces dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y esta frase es una frase muy importante porque no es solamente recibir la verdad para ser salvos, sino el amor de la verdad. O sea, aquí hay una combinación de dos cosas que creo que son necesarias que nosotros podamos escudriñar y ver con detalle qué es lo que está diciendo el apóstol. Sí, cuando estamos entrando en este tema, la razón del engaño, veníamos hablando de todo este problemas que se están planteando dentro de la iglesia. Mucha gente que no solamente viene con herejía, sino que gente que a veces se plantea como si fueran verdaderos, pero están planteando verdades que son sutilmente dañadas o son sutilmente colocadas con engaño o colocadas frases que no son realmente de Dios, vienen de esta forma. No están recibiendo todo lo que Dios está entregando en su amor. Porque cuando tenemos el texto clave de la fe cristiana, que es Juan 3:16, es una expresión completa del amor de Dios. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces dan dos expresiones, el amor da. Esa es la expresión clave. Y lo que da es a Jesucristo, que Jesucristo es la verdad. Entonces, cuando nosotros conocemos que la expresión del amor de Dios que es Cristo, entonces también entendemos que ese amor de Dios tiene una verdad en sí misma. Y esa verdad sigue siendo de nuevo Cristo. Y es lo único que nos va a permitir ser salvos. Cuando nosotros empezamos a buscar un montón de recursos mentales o recursos, vamos a llamarlo así, lógicos y de entendimiento filosóficos o simplemente doctrinales para justificar ciertas cosas y salimos de la verdad, del amor de Cristo, nosotros estamos entonces dando cabida a que doctrinas extrañas a lo que es de Dios
penetren, y por lo tanto mucha doctrina de demonios se va penetrando en la vida del creyente. Esa frase también nos da a nosotros el equilibrio, porque y sabes que, bueno, ya lo he dicho varias veces, que yo creo que tenemos que hacer un estudio en este momento, un estudio crítico, analítico, crítico sobre lo que se está enseñando de la gracia. Pero esta frase es un clave porque nos da el equilibrio de lo que es la gracia de Dios. No podemos separar el amor de la verdad. No podemos separar la verdad del amor. Por supuesto. Entonces, esto nos está dando un equilibrio y recordemos que la palabra salvación aquí no está teniendo que ver solamente con el hecho de redención para vida eterna, sino es ser salvos de una generación perversa. Claro. Entonces, volviendo a leer el pasaje, dice que el engaño viene y es un engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Por qué? Porque ellos no recibieron el amor de la verdad, hubo una separación. Y este es el gran problema de la enseñanza de la gracia en este momento. Haz lo que quieras, vive como quieras, porque al fin y al cabo Dios te ama tanto que tal como tú estás, a Él no le importa, ¿no? Pero es el amor con la verdad. Y eso entonces me lleva a ser salvo. Y ser salvo de una generación perversa. Sí, y como tú lo estás diciendo, y es como lo plantea, hay mucha gente que está entrando en la que toma estos versos y dicen esos versos son para las personas no salvas, son para los que están fuera de la iglesia. Esto no tiene que ver con nosotros. Pero resulta que Pablo dice, no viendo yo sido heraldo para muchos, ahora yo sido colocado como un perdedor. Y lo que Dios está llamándonos en este tiempo es que tomemos el amor de la verdad, lo creamos, lo recibamos para salvación en todas las áreas. Amén. Y en ese sentido vamos a poder ver que a veces van a venir situaciones o van a venir portentos, milagros que puedan hacer algunos, pero que vamos por conocer la verdad y el amor de la verdad, sabemos cuando eso está sucediendo de parte de Dios y no cuando es un simple engaño diabólico para traer atención a muchos y desenfocarnos de la realidad de Dios. Y decíamos en algunos de los programas anteriores que justamente nosotros no podemos juzgar lo que viene de Dios a través de señales, milagros y prodigios, porque está diciendo, ya leíamos en el mismo pasaje, que es que con señales y portentos, con cosas prodigiosas, muchos serán engañados. Entonces, aquí el límite o la regla para nosotros establecer cuándo es Dios no puede ser eso, cuando ya el Señor nos está diciendo, esto va a ser utilizado, se levanta un paralelo falso. Ahora, lo que nunca puede ser, vamos a decir, fácilmente pervertido, es el fruto del Espíritu, porque ahí es donde dice el Señor, a través del apóstol, que contra esto no hay ley, es decir, no hay un diseño del enemigo que pueda pervertir el fruto del Espíritu, y eso sí es entonces la manera, la regla fácil para nosotros poder discernir adecuadamente. Sí, entonces es clave eso, es clave también el hecho de conocer la palabra. Dios nos ha dado un canon, la palabra canon significa normalmente regla, y el canon es la palabra de Dios. Con esa palabra de Dios nosotros entendemos que vamos a ver el fruto del Espíritu, pero el fruto del Espíritu no lo vamos a ver bajo la manipulación que nos pueda estar produciendo alguien, porque hay gente que viene y dice, es que yo soy tan amoroso, ¿estarás cumpliendo el fruto del Espíritu? Veámoslo. Veámoslo. Entonces, vamos allí. ¿Y cómo lo vamos a ver? Lo vamos a ver no por lo que dice, sino por lo que está entregando. Y esto se ve fácilmente. Si uno tiene un árbol frutal en la casa y tú le pones un cartel que diga, este es un árbol de pera, hasta que no le veamos las peras, no sabemos que es un árbol de pera, aunque tenga un letrero muy grande que diga esto. Y mucha gente anda con esto, con un letrero diciendo yo tengo el fruto del Espíritu, pero no está mostrando el fruto del Espíritu. Y hasta que no muestre el fruto del Espíritu, no es que vamos a poder nosotros reconocer todo lo que Dios está haciendo en él. Ahora fíjate, porque aquí es donde viene la unión. Cuando nosotros entendemos entonces que el amor y la verdad es algo juntos, es recibir el amor de la verdad en nuestros corazones para poder ser salvos de una generación perversa. Entonces entendemos lo que dice 2 de Tesalonicenses 2:3, dice, nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ahora, este verso lo hemos utilizado
a nivel solamente de lo que es los últimos tiempos y lo hemos dejado solamente con la aparición de lo que es el anticristo como personaje. Sin embargo, nosotros no podemos, y esto ha sido la gran falla, nosotros no Exacto. podemos hacer solamente ese análisis o solamente esa aplicación de este verso, porque apostasía en su concepto amplio tiene que ver con apartarse de la verdad, alejarse de la verdad. Y dice aquí que el engaño no viene sino hasta el momento que nosotros nos apartamos de la verdad. Y Pablo está diciendo en el verso anterior que leíamos, Sí. cómo nos apartamos cuando nosotros no aceptamos o no recibimos en nuestro corazón el amor de la verdad. Quiero Ajá. seguir leyendo el verso. Dice, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de pecado, el hijo de perdición. Y aunque ciertamente hay una referencia aquí directa entre lo que es un personaje específico, no es menos cierto que, vamos a decir, la manifestación de todo lo que es iniquidad para engañar a la gente del Señor también se aplica aquí en general, ¿no? Verso 4 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar como Dios. Y esto es interesante porque esta es la mejor definición de lo que es anticristo. Y nosotros sabemos que templo, aquí hay es la palabra, por cierto, en el Nuevo Testamento es la palabra oikos, que se aplica no solamente a casa, se aplica a templo o santuario y se aplica también a mi vida como el templo del Espíritu Santo. Entonces, por eso es que cuando el Señor está hablando de que hay un pasaje que estaba leyendo en estos días que cuando dice que cuando llegues a cualquier casa, lleva tu paz. Y si ahí hay alguien que sea hijo de paz, entonces la paz se queda, pero si no se vuelve contigo. Entonces aquí está diciendo que lo que es anticristo, que lo que es inicuo, que lo que se opone a Dios, se sienta en el templo. Ahora, ¿qué se está sentando en este templo? Que se opone a Cristo. Sí, entonces fíjate que está ligado, como tú lo estás diciendo, a apostasía. Apostasía, por supuesto, ya tú lo dijiste muy bien con respecto habla con respecto a los tiempos que vienen o el tiempo por venir, para ponerlo con la palabra teológica, pero el punto de la aplicación individual y la aplicación particular de cada día es necesario reconocerlo. Exacto. Porque muchas veces nosotros estamos perdiendo y estamos dejando de ser salvos de esta generación porque hemos permitido que el hijo de perdición entre a nuestras vidas. ¿Cuándo es el hijo de perdición? Cuando conceptos anticristianos vienen y se penetran en nuestras vidas y nosotros empezamos a manejar esos conceptos como si fueran realmente de Dios y resulta que es un concepto anticristo. Es que de hecho aquí lo dice, haciéndose pasar por Dios. Ya el apóstol nos está diciendo, es anticristo y se puede sentar en el templo es porque se pasa, tiene toda la resemblanza de que es Dios. Sí, entonces, y lo quiero hacer ver un poco general, o sea, quiero darle una amplitud a esto porque cuando nosotros empezamos a escuchar de diferentes lugares, de la media, por diferentes personas que están hablando, están presentando algún tipo de enseñanza en este tiempo, ahora en este tiempo donde tenemos tanto por internet, y estamos recibiendo de esto. Recibimos, por ejemplo, conceptos muy bonitos que tienen que ver con la gerencia. Y empezamos a traer esos conceptos que se ven muy bonitos, se ven muy humanísticos, se ven muy atractivos, y los traemos a la iglesia porque son bonitos, son adecuados. Entonces, por ejemplo, hubo un famoso libro, un tiempo a finales del siglo XX llamado Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. De la gente altamente efectiva. Y esos conceptos se fueron trayendo a la iglesia de una u otra forma. De hecho, hubo varios escritores, creo que Rick Warren fue uno, ¿no? John Maxwell fundamentalmente. Maxwell fue el que utilizó eso para los 7 hábitos de la iglesia altamente efectiva. De la iglesia altamente efectiva. Entonces nosotros tomamos eso y cuando estudiamos un poco el escritor, ya murió. Este escritor era un mormón y su enseñanza no era mala. Stephen Covey. Él no era mala, pero había cosas que tenía que tener mucho cuidado. Exactamente. Entonces, cuando permitimos que tomemos esto y lo aplicamos como la verdad absoluta, entonces estamos perdiendo el amor de la verdad, no está en nosotros. Hay verdad, pero no está la verdad. Hay parte de la verdad porque no entendemos que la verdad que Dios quiere que venga a nosotros es Cristo.
Me llama la atención y la razón por la cual quiero, de verdad para mí ha sido una carga que nosotros podamos enseñar el tema, porque hemos tardado tanto en grabar esto. Hay una cantidad de comentarios que se están dando en las redes sociales de gente, líderes que están posicionados, bien reconocidos. Y voy a dar los nombres porque al fin y al cabo, pues si ellos no tienen ningún temor ni vergüenza de decirlo por las redes sociales públicamente, yo no tengo que tener ningún temor de mencionar sus nombres. En esta misma semana, por ejemplo, la semana pasada Rick Garren, el de Una Iglesia con Propósito, dijo abiertamente que los católicos son cristianos y que debemos unirnos con los católicos. Y de hecho defendió el que diciendo de que los católicos en realidad no tienen idolatría como nosotros pensamos. Y luego en esta semana, Jesús Adrián Romero, tratando de defender a Alex Campo por haber ido a cantar al Papa. Y recordemos que esto es importante, se dice es al Papa, no en una actividad del Papa, y esto es lo que hace la cosa tremenda, porque para la Iglesia Católica el Papa es una deidad. Entonces, el que tú digas, yo voy a ir donde está el Papa, tú estás yendo a hacer una adoración porque es una deidad en por eso lo llaman el vicario de Cristo, el vicario de Dios en la tierra. O sea, lo igualan en cierta manera a Cristo. Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Entonces, sí, es el representante de Cristo. El representante de Cristo en la tierra, exactamente. Entonces, el asunto es que este hombre, tratando de defender a Alex Campo, porque entre ellos se ensucian y entre ellos se levantan, dijo exactamente lo mismo, dijo que nosotros deberíamos unirnos con los católicos porque ellos tienen a Cristo. Pero hace unos bastantes meses atrás, que también lo dije, el mismo Jesús Adrián Romero dijo que el Dios de los musulmanes es el mismo Dios que nosotros tenemos. Entonces, a mí me preocupa muchísimo cuando toda esta gente que está posicionada, de quien la gente escucha los cantos, las cantamos en las iglesias. Entonces son gente que primero no tienen un conocimiento de la palabra, porque yo quiero creer, y créeme lo que yo quiero creer, que Jesús Adrián Romero está diciendo eso por su profunda ignorancia, ¿ok? Y no quisiera pensar que es porque está verdaderamente ya engañado, porque, claro, las dos cosas son malas, pero una es menos mala que otra. Es mejor decir que es ignorante, que no conoce la palabra, a decir que está completamente engañado. Pero es preocupante, Luis, vuelvo retomando la idea de lo que quiero decir. Me preocupa muchísimo que en este momento haya un manejo tremendo de lo que es la doctrina fundamental y manejarla a la conveniencia de cada quien. Cuando estamos en un momento donde la política se está metiendo en la iglesia de una forma tal y los mismos pastores están defendiendo por posiciones políticas estas cosas, está pasando lo mismo allí, porque muchos de ellos no están realmente motivados por lo que dice el apóstol, por la verdad. El amor de la verdad. El amor de la verdad. Están más motivados es por la posición personalista que los mantenga en un nivel de popularidad donde ellos puedan, de una forma u otra, seguir vendiendo lo que han vendido, seguir con la popularidad y mantener su estatus popular dentro de las diferentes áreas. Cuando nuestro llamado por encima de la popularidad es presentar a un Jesucristo vivo y poderoso. Amén. Amén. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo? Tú mencionaste algunos problemas con la gracia. Bueno, tenemos ahorita cierta gente que probablemente de una u otra forma tuvieron buenas intenciones en algún momento, pero después se desviaron completamente y empezaron a hablar de la gracia de una forma tal que se convirtieron en ofensores de la gracia, porque no se dieron cuenta que la gracia no era una enseñanza más o un sujeto de un montón de palabras, era la misma persona de Cristo con la cual estaban yendo, o en contra de la cual ellos estaban yendo, y nosotros, mucha gente dentro de la iglesia, tontamente se fue detrás de ese tipo de gente. Este señor puertorriqueño de la secta Creciendo en Gracia, que ya murió. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y que atrajo tanta gente, incluyendo pastores y líderes, se fueron detrás de este señor, de este personaje, con una enseñanza tan fuera de la palabra,
simplemente porque les parecía interesante o les parecía cómodo, les parecía bueno. En estos Más momentos... que interesante, a la gente realmente le parece cómodo, porque esas son enseñanzas con las cuales tú vives como te da la gana, porque al fin y al cabo Dios te ama. Sí, entonces hay el otra enseñanza que han habido por allí, que fue la de la que hay ahorita, un personaje de origen asiático llamado Joseph Prince, que está planteando una enseñanza también muy semejante, prácticamente no hay diferencia entre lo que enseñaba este señor puertorriqueño y este señor ahora. Y mucha gente fundamental se está yendo con ellos porque está hablando de la gracia, cuando la gracia o supergracia, como lo están llamando algunos, simplemente nos habla de una persona que recibe el impacto de Jesucristo en su corazón y va a cambiar su forma de conducta a tal punto que la gente en el exterior, la gente que lo está viendo, la gente con la que él está impactando, va a recibir un mensaje de Jesucristo porque esa persona se convierte en testigo. Tan es así que el ejemplo de lo que es la gracia de Dios es Esteban, un mártir, el primer mártir de la iglesia cristiana, que muere decretando y declarando el mensaje de Jesucristo sobre la gente y diciéndoles a ellos, la gracia sobre mí es tal que yo le estoy diciendo al Señor que no tomes en cuenta el pecado que ustedes están cometiendo en estos momentos. Pero aún más, porque el poder de la declaración de Esteban no se quedó solamente en hablar acerca de quién era Cristo, de quién era Jesús, que es lo que esta gente está diciendo, que dicen, por favor, centrémonos en hablar del Señor y no estemos criticando, sino que Esteban fue directo y le dijo, ustedes lo crucificaron, ustedes no recibieron la verdad, ustedes decidieron hacer esto porque han preferido vivir como les da la gana. Entonces, una declaración que es centrada en la verdad y que tiene el amor de la verdad, no, o sea, va a hablarle a la gente acerca de lo que está haciendo, lo va a confrontar con Cristo, que es la verdad, y los va a confrontar con el amor de la verdad cuando nosotros por decisión consciente no lo aceptamos. Me gusta cuando aquí en Pablo, en el 2 de Tesalonicenses 2:11, dice que esta es la razón, porque recuerda, venimos diciendo que el poder engañador viene porque no aceptamos el amor de la verdad, y dice que la apostasía no se manifiesta sino hasta el momento, el inicuo no se manifiesta hasta que no se da la apostasía, y decíamos que la apostasía es que nos apartamos de la verdad. Al no recibir el amor de la verdad, nos apartamos de la verdad y entonces los engañadores vienen, los engañadores entran porque se sientan, son verdades, son mentalidades, son tipos de pensamiento que establecen que nosotros, o sea, nos llevan al punto donde nosotros no estamos centrados en quién es Dios en nosotros y sobre nosotros. Pero quiero mencionar esto, dice en el 11, dice que Dios envía un poder engañador o engañoso para que crean la mentira. Fíjense, es Dios el que envía el poder engañoso. A mí siempre este verso, y tú lo sabes, Luis, me ha pegado demasiado. Claro. Que Dios envía el poder engañoso cuando nosotros conscientemente abandonamos la verdad, no recibimos el amor de la verdad. Entonces Dios mismo el que envía el poder engañoso para que crean la mentira. Verso 2, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Wow. No creyeron a la verdad, pero se complacen en la injusticia. Entonces, ¿qué es lo que, uno de los puntos que la gente está tratando de hacer ver que es justo? Decir, dice, vamos a esperar a ver si esta gente se corrige, vamos a esperar a ver. Y la gente sigue arrastrando, sigue buscando, sigue manipulando. Y uno de los puntos claves de esto es que, fíjate que dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra satánica, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Prodigios mentirosos. Entonces, por ahí, por ejemplo, hubo uno que decía que él podía convertir el agua en vino. Ajá. Entonces salía y la gente en la iglesia, wow, pero nunca se tomaba ese vino. No. Porque era un veneno, lo que él estaba haciendo. A mí me hubiera encantado que se lo tomara frente a las cámaras. Ajá. Entonces, no lo hacía por esto, porque él estaba haciendo un prodigio mentiroso. Estaba usando de química para lograr hacer el vino, que no era vino, sino era simplemente algo químico. Cambio de color. Cuando nosotros conocemos que hay gente haciendo eso, gente que está simplemente planteando como si fuera del poder de Dios, adjudicándole a Dios obras satánicas, nosotros sabemos que esa gente no están en la verdad. Y muchos de ellos son los que están hablando de no puedes hacer todo lo que quieras, Dios te bendice, pero la única intención detrás de todo esto es una intención financiera, una intención económica, donde están buscando gente que pueda participar de lo que ellos están haciendo, pueda ayudarles y ellos puedan
seguir creciendo y amasando su riqueza. Mantener su estatus de vida, estamos cerca de terminar. Entonces, bueno, y cuando nosotros podemos entonces entender que Dios quiere que nos fijemos nuestros ojos en Cristo, por eso dice Colosenses que pongan las miras en las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Ahí donde está Cristo sentado nosotros vamos a poner la mira, vamos a poner nuestro blanco para que allí nosotros podamos estar centrados y caminar de acuerdo a esto. Y la mentira sí va a tratar de llegar a nosotros, porque siempre va a estar el enemigo, dice que está tratando de acusarnos día y noche, o sea que está tratando de hacer su trabajo día y noche. Pero nosotros podemos fijar nuestros ojos día y noche en el Señor Jesucristo para así poder estar seguros de que vamos a ganar la victoria. Quiero terminar este segmento diciendo, refiriéndome al pasaje de Mateo, cuando el Señor le dijo a aquellos que se presentaron, ¿verdad? Porque ellos vinieron y Él le dijo, mira, yo a ustedes no los conozco, Señor, pero hicimos esto en tu nombre, y esto en tu nombre, y esto en tu nombre. Y de hecho ahí dicen, nosotros echamos fuera esto en tu nombre, y está haciendo la referencia directa a que en el nombre de Jesús nosotros tenemos poder y autoridad. Y el Señor le dijo, pues yo no los conozco a ustedes, apártense de mí. Y en el pasaje, o sea, trae toda la idea. No todo el que me dice Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos. Y establece, eso es Mateo 7:21, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y ahí la palabra hacer tiene que ver con el que la cumple, el que la ha hecho suya. Claro. No todo el que me dice Señor, Señor entra en el reino, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y el apóstol termina en 2 Corintios 11:14, dice que Satanás se viste como ángel de luz. Ya terminamos el programa de hoy, Luis, pero este tema está tan interesante. Vamos a continuar con el tema. Estamos hablando acerca del engaño en los tiempos modernos y queremos invitar a nuestra audiencia a que pueda mirar el siguiente programa. Si tú no has visto los programas anteriores de esta serie, te invito a que entres a nuestra página en internet, o también puedes entrar allí en nuestro canal en YouTube para que puedas ver toda la serie. Iniciamos en la primera parte de la serie con una revelación de Cristo para los últimos tiempos, y luego ya llevamos 4 programas, creo que este es el quinto programa de El engaño en los tiempos modernos, es la segunda parte de todo el curso. Así es que, bueno, gracias por estar con nosotros en este día. Gracias, Luis, porque siempre es una bendición poder compartir y estudiar la palabra. Mi oración, nuestra oración, es que la gente pueda ser edificada. Amén. Y sobre todas las cosas, pueda crecer en la verdad. Te esperamos en nuestro próximo segmento. Dios te bendiga y Dios te guarde.